¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? Este es uno de esos temas que ha resistido el paso del tiempo y ha sido debatido por siglos. El misterio que rodea la historia de Moisés va mucho más allá de lo que se revela en la Biblia. Hay secretos y verdades que aún no se han descubierto, al menos hasta hoy. Moisés es una de las figuras más significativas de toda la Biblia y, posiblemente, de toda la humanidad. Sus acciones y palabras han influenciado la historia de manera profundamente positiva hasta el día de hoy. Dios eligió a Moisés para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, guiarlo hasta la tierra prometida de Canaán y enseñarle las leyes divinas. Su narrativa está compilada en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, destacando el libro del Éxodo. Este segundo libro del Pentateuco detalla su nacimiento, su llamado como profeta y cómo lideró a los hijos de Israel fuera de Egipto. El Éxodo es una increíble narrativa sobre la mayor fuga de la historia, en la que más de 2 millones de esclavos escaparon de uno de los países más fortificados del mundo. Esta historia está llena de milagros, incluyendo los más famosos relatados en el libro sagrado. En aquel tiempo, los israelitas eran liderados por Moisés, un hombre que presenció un número de milagros mayor que Abraham, Isaac y Jacob juntos, además de los milagros que ocurrieron cuando Dios intervino a favor de su pueblo. Algunos de estos eventos pueden parecer mágicos, como la transformación del bastón de Moisés en una serpiente. Sin embargo, la mayoría de estos eventos fueron manipulaciones naturales evidentes, demostrando el poder de Dios sobre la creación para beneficio de su pueblo. La historia de Moisés está llena de ejemplos como este. Vamos a explorar en detalle toda la trayectoria de Moisés hasta su muerte. Moisés nació en un periodo terrible para su pueblo. Los israelitas habían vivido en Egipto por cientos de años, habiéndose establecido originalmente allí cuando su antepasado José era gobernador de Egipto bajo el faraón anterior. En marcado contraste con la vida privilegiada durante la época de José, la situación había cambiado drásticamente. Los israelitas fueron esclavizados y sufrieron bajo el dominio de sus amos egipcios. Ante estos problemas, el faraón ordenó el asesinato de todos los niños israelitas varones, preocupado por el rápido crecimiento poblacional. La familia de Moisés estaba determinada a salvar al niño de la muerte. Por un tiempo lograron mantenerlo oculto, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban un plan más eficaz. Moisés fue ocultado durante 3 meses, y cuando ya no era posible esconderlo, su madre lo colocó en una cesta de papiro y lo escondió entre los juncos a la orilla del río Nilo, mientras su hermana observaba de lejos. Sin embargo, Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que porque no confiaron lo suficiente en él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida, versículo 12. El castigo puede parecer severo, pero al analizar las acciones de Moisés, vemos varios errores. Obviamente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios ordenó a Moisés que hablara con la roca, pero en cambio, Moisés golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo salir agua de una roca, ordenó a Moisés que la golpeara con un bastón, Éxodo 17, pero las instrucciones de Dios fueron diferentes en esta ocasión. Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de tantos años de una relación tan cercana. Moisés no necesitaba usar fuerza, solo necesitaba obedecer a Dios y confiar en que él cumpliría su promesa. Además, Moisés cuestionó al pueblo reunido junto a la roca, ¿acaso nosotros sacaremos agua de esta roca para ustedes? Números 20, versículo 10, indicando que Moisés parecía atribuirse a sí mismo y a Aarón el mérito del milagro, en lugar de atribuírselo a Dios. Lo hizo públicamente, y Dios no podía permitir que tal acto pasara sin castigo si esperaba que los israelitas comprendieran su santidad. La roca que proporciona agua es usada como un símbolo de Cristo en 1 Corintios 10, versículo 4. La roca fue golpeada en Éxodo 17, versículo 6, así como Cristo fue crucificado una sola vez, Hebreos 7, versículo 27. La acción de Moisés de hablar a la roca en Números 20 podría verse como una representación de la oración.
Jesús fue herido una vez y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe. Cuando Moisés golpeó la roca con ira, destruyó la tipología bíblica y, de hecho, crucificó a Cristo nuevamente. El castigo de Moisés por su desobediencia, orgullo y distorsión del sacrificio de Cristo fue severo. Se le impidió entrar en la tierra prometida, Números 20, versículo 12. Sin embargo, no vemos a Moisés quejarse de su castigo, en cambio, continúa liderando al pueblo fielmente y honrando a Dios en su santidad. Dios también es compasivo, invitó a Moisés al monte Nebo, donde mostró al amado profeta la tierra prometida antes de su muerte. Deuteronomio 34, versículo 4, registra, entonces el Señor le dijo, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te permito verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. Y Moisés, el siervo del Señor, murió allí en Moab, como el Señor había dicho. El fracaso de Moisés en la roca no negó ni rompió su relación con Dios. Dios continuó usando a Moisés, llamándolo de manera afectuosa. La muerte de Moisés es uno de los mayores misterios de la Biblia. Sabemos que murió a los 120 años de edad, pero sus ojos no estaban débiles ni sus fuerzas habían desaparecido. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su mejor momento cuando fue llamado a casa. Moisés subió al monte Nebo, partiendo de las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga. El monte Pisga tiene una elevación de aproximadamente 4.500 pies, casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años puedan escalar una montaña de esa altura y vivir para contar la historia. Sin embargo, Moisés lo logró, luchando con su propia fuerza, sin un camino lo suficientemente ancho para él, y de cualquier manera, no necesitaba uno. Estaba muy consciente de que estaba a punto de dar su último suspiro en cualquier momento. Mientras Moisés disfrutaba de su última visión de la tierra prometida, un pedazo de tierra que nunca pisaría, eso era lo que más esperaba y era todo lo que Dios quería de él en casa. Moisés entregó el espíritu muriendo según la palabra del Señor. Moisés falleció solo, pero en paz. El relato de su muerte está contenido en los últimos 6 versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 34. Después de la muerte, viene el entierro, y así fue en el caso de Moisés. Sin embargo, el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables de toda la notable carrera de Moisés. Deuteronomio 34, versículo 6, en la Biblia amplificada dice, y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepultura. Moisés es la única persona en la Biblia que Dios enterró personalmente. ¿Lo notaste? Entonces, el Señor escondió la tumba. ¿Por qué lo hizo? Porque esa tumba se habría transformado en un santuario. Así fue escondida por Dios, y por eso su cuerpo nunca fue encontrado.